Antes de Google, de los smartphones, existió un gigante amarillo que era la llave para encontrar todo: negocios, servicios y hasta personas. Su distribución fue tan importante que si juntas todas las páginas amarillas distribuidas en un solo año, podrías construir una torre más alta que 50 torres Eiffel. Pero ¿cómo pasó de ser tan indispensable a prácticamente desaparecer? Bueno, pues aquí te cuento su historia. Todo comenzó en 1883 en una pequeña imprenta de Cheyenne, Wyoming, en Estados Unidos. El impresor local llamado R.H. Donnelly estaba trabajando en un directorio telefónico cuando de pronto se quedó sin papel blanco, el común. En un momento de inspiración, o desesperación mejor dicho, decidió usar papel amarillo que tenía a mano para terminar todo su trabajo. Y sin saberlo, había creado un icono que duraría más de un siglo. El color amarillo resultó ser una elección brillante, literalmente, ya que hacía que las páginas fueran más fáciles de leer por su contraste y que todo destacara muchísimo más. La idea del directorio amarillo para negocios se extendió rápidamente por Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el rápido crecimiento económico y la diversificación de productos y servicios hicieron que el directorio se convirtiera en una guía del comprador prácticamente esencial. Las empresas competían ferozmente por los mejores espacios publicitarios y algunos incluso usaban trucos para nombrar su negocio. Por ejemplo, AAA Fontanería para aparecer primero en el listado por el hecho de que eran muchas A. A principios del siglo XX, las páginas amarillas ya se estaban expandiendo por Europa y otras partes del mundo. Cada país adaptó la idea a su manera. Por ejemplo, Reino Unido lanzó una versión en 1966 llamada Yellow Pages. España las bautizó como páginas amarillas. Francia, conocidas como Pages Jaunes, no sé si lo estoy diciendo bien. Page jaune. Corregido por una francesa. Y en México, sección amarilla. Y obviamente pues cada país le puso su nombre. Y para expandirse utilizaron diversas estrategias alrededor del mundo. Buscaron asociaciones con compañías telefónicas. En muchos países las páginas amarillas se distribuían con los directorios telefónicos regulares que ya existían en ese entonces. Vendieron franquicias de páginas amarillas a operadores locales en diferentes países. Ya no se trataba solo de asociarse, pero también se introdujeron nuevos formatos como las páginas amarillas de bolsillo o las páginas amarillas para el coche, lo que hacía que estuvieran más relevante y al acceso de todos. Para la década de 1990, las páginas amarillas se habían convertido en un fenómeno verdaderamente global. Se distribuían millones de copias en todo el mundo. Por ejemplo, en 2017, solo en España se repartieron más de 16 millones de ejemplares. Ahora, buscar en las páginas amarillas era todo un arte. Primero tenías que adivinar bajo qué categoría estaría todo eso que estuvieras buscando. Por ejemplo, un cerrajero sonaría algo fácil porque te ibas a la C y listo. Pero otra cosa sería buscar quién componga la extracción de tu cocina o la chimenea. Tal vez son cosas muy tontas, pero en ese entonces tenías que pensar primero en qué categoría debías buscar, luego irte en el orden alfabético y buscarlo. Cosa que hoy en día es muy diferente, ya que hoy simplemente tecleamos en Google, si no lo sabemos nos lo recomienda y nos encuentran miles de negocios o empresas que hagan todo aquello que queramos hacer a un solo clic. Pero en ese entonces había que estar un poco más listillos. Otro dato era que cuando buscabas empresas o negocios en las páginas amarillas, si veías que había una empresa que utilizaba toda una página, es porque ahí había dinero. Las empresas literalmente se dejaban a veces mucho presupuesto en aparecer en páginas completas, algo que hoy se lo invierten en Google y ya están compitiendo de una forma muy distinta. Pero entonces llegó Internet y boom, las páginas amarillas empezaron a perder muchísima fuerza. En 2012, por ejemplo, las páginas blancas, el listín de particulares, dejaron de imprimirse, aunque esto fue más por un tema de privacidad, ya que las páginas blancas eran un listado telefónico de todas las personas que estuvieran en la misma ciudad donde se imprimía cada edición. Literalmente podías encontrar a quien tú quisieras. Privacidad cero en ese entonces. De hecho, en algunos lugares del mundo tenías que pagar un extra a la compañía telefónica para que tuvieras privacidad y tu nombre y teléfono no aparecieran en este listado. Era como que un pequeño lujo en ese entonces que si querías pagarlo, pues te lo dabas. Pero si no, tus datos estaban en toda la sección amarilla de la ciudad. Algo que hoy sería un completo delito. ¿Te imaginas eso hoy en día? Es que sería imposible. En muchos países las versiones impresas de las páginas amarillas han dejado de publicarse. Por ejemplo, en España, la última edición en papel se distribuyó el 22 de marzo del 2021, hace no mucho. De hecho, muchas personas hoy en día coleccionan sus ediciones, así que quién sabe, puede que tengas en tu casa un pequeño libro amarillo de hace años y que alguien esté dispuesto a pagar un poco por él. Hoy ya la mayoría de las empresas y franquicias de páginas amarillas han migrado completamente a formatos digitales. Ahora algunas operan principalmente como directorios en línea y ofrecen servicios de marketing digital para pequeñas y medianas empresas. Algo bastante lejos de lo que era el gigante amarillo hace unos años. Y así es como un accidente de imprenta se convirtió en un icono que duró más de medio siglo. La próxima vez que utilices Google, hazte esa pregunta de cómo buscaría esto
en páginas amarillas. ¿Recuerdas lo de cómo primero tenías que buscar la categoría y luego alfabéticamente? ¿Cómo de fácil son ahora las cosas? Estoy viejo. Pero hey, ¿la utilizaste alguna vez? ¿Cómo se llamaban en tu país? Porque cada país tenía su propio nombre en algunos casos. Te leo en los comentarios. Y te veo en el siguiente video que te dejo por acá. Adiós.